La propuesta radial, denominada El Psicoanalista, surge a partir del deseo de generar un espacio de participación comunitaria orientada a la promoción de la salud mental desde un enfoque integral y multidisciplinario en la comunidad. Los objetivos son mantener un diálogo abierto a la comunidad, promover actividades artísticas, culturales y de la ciencia que favorezcan la salud mental y tiendan a una sociedad más inclusiva y tolerante. Potenciar los recursos de afrontamiento y resolución de las problemáticas en este campo, destacando el carácter transformador de las personas en comunidad. Todo el mundo está loco. Navegamos entre síntomas, fantasmas y goces singulares. Y donde tú naufragas, algunos se hunden. El enigma esencial es el tiempo. Psicoanalista, los saluda Pablo Zabalay, dando inicio a un nuevo programa de este ciclo radial, denominado El Psicoanalista por FM 88.5 Radio. Equipo de trabajo: Graciela Salefranque, Mónica Coto y Mariela Salas. Hoy está previsto establecer una llamada con Florencia Cañas, licenciada en Psicología, junto a Ivana Primitz, arquitecta, ambas profesionales de la ciudad de Córdoba, capital, con quien abordaremos la temática Home Office o trabajar en casa, lo que el espacio y la mente tiene que decir. Conoceremos su propuesta interdisciplinaria en relación a la importancia del lugar de trabajo, el desgaste mental y cuando todo se mezcla. Asimismo, nos compartirán un ejercicio para pensar desde su propia experiencia.
Hola Graciela y Mónica, ¿cómo están, queridas amigas? ¿Cómo estamos esta noche fresca del Calafate? Hola, muy buenas noches Pablo, buenas noches Moni, buenas noches Mariela y buenas noches para toda la audiencia de la 88.5. Comenzando nuestro programa del día de la fecha, 7 de mayo, que vos decís el día de los mineros. Sí. Para mí en particular el 7 de mayo es el cumpleaños de mis 2 hermanas. Felicidades, feliz cumple. Por partida doble, tengo 2 hermanas nacidas el mismo día con 4 años de diferencia, no es que sean mellizas, Ajá. sino que decidieron por caprichos del destino nacer el mismo día, casi a la misma hora, con una diferencia de 5 o 10 minutos entre una y otra, así que ahí les mando un beso grande, 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 porque aunque en este momento no están escuchando, pero afortunadamente nosotros subimos toda nuestra programación a YouTube y de esa manera los que se lo pierden en vivo lo escuchan después. Así que arrancando con mucha información, mucho contenido hoy, ¿no? Muchas cosas lindas. Sí, vamos a conocer temáticas que están vinculadas a la interdisciplina, como es esto de la arquitectura y la psicología laboral, ¿sí? Eso del home office es home algo... office, claro, trabajar en casa. Sí, Sí, vienen muchos turistas con esa, por lo menos yo tengo un departamento y muchos vienen a pasear y trabajan home office, y entonces bueno, está buenísimo porque pueden recorrer el mundo y trabajan en los lugares que van yendo. Buenas noches a toda la audiencia y le vamos a decir un feliz cumpleaños a nuestra compañera Mariela Salas, que cumplió ayer años, así que le deseamos lo mejor para hay que cantarle feliz cumpleaños. Claro. Un rato más se lo cantamos. Exacto, Sí. así ahora arrancamos con el programita. Sí, ahora no está porque está justamente en una clase ahí virtual. Sí. Hablando Así. De lo virtual, ¿no? Hablando de lo virtual, la tenemos ahí, pero en un ratito más se suma. Dentro de poco le tenemos que decir licenciada. Así ¿no? es. Para Dígame eso se está preparando. Así que es tan aplicada que sigue estudiando, sigue las clases, pero no falta a ningún programa nunca. Puede hacer ambas cosas, se va escabullendo por ahí para poder responder lo que la profesora pregunta o lo que sea, pero está también presente haciendo psicoanalista. Tiene un ejemplo a seguir, Mariela. Sí, claro que sí. Y a poquito nos estaba introduciendo en el lenguaje wichí. Ay, también. sí. También, qué que me lindo. encantó. Vamos Sí. a ir aprendiendo palabras. Sí, hermoso. ¿Cómo es el saludo que nos enseña siempre? ¿Cómo es? Y ya lo vamos a buscar. Ahora porque- lo voy a Ya lo buscar. vamos a buscar. Yo lo tengo no me lo grabado. acuerdo Re tampoco. lindo, sí, es muy lindo. Tiene un sonido tan dulce. Tan especial, sí. sí. Además, bueno, es esto, ¿no? Respetar nuestras raíces Sí. y Hablaba aprender de un poquito. con amor y con alegría. Entonces, Humanayá es amor y alegría es Huaslá. Entonces, todos los días Huaslá, Humanayá y así, ¿no? Bien ahí, está ella. hermosa. Bueno, esa es la primera clase que tuvimos y bueno, así vamos a seguir avanzando. Y vamos a ir Vamos a ir aprendiendo. avanzando. Está muy bueno. Está muy bien. Y bueno, después vamos a conocer la experiencia de Paulo Neo, que viene haciendo un taller, sería un seminario abierto al público, justamente no para conocer el género de cuentos breves, de ficción. Y bueno, resulta muy interesante, ¿no? que sea de esa manera, ¿no? Porque los cuentos breves, él sostiene ahí en una entrevista que no es tan sencillo hacerlos, ¿no? Uno piensa que quizás, claro, uno es perezoso por no escribir mucho, pero en realidad, digamos, también lleva su proceso y lo vamos a conocer. Está muy bueno porque en la brevedad vos tenés que incluir absolutamente todos los ingredientes de lo que estás escribiendo, y no es lo mismo cuando tenés que explayarte y podés abundar en varias páginas a cuando tenés que reducirlo, y eso te das cuenta cuando lees relatos cortos. Por ejemplo, hay un relato bastante breve de Julio Cortázar que se llama Continuidad de los Parques, que es un relato corto, pero que encierra una historia tan tremenda, ¿viste? Vos decís, tal vez de otra manera ese cuento tendría que haber sido narrado en 3 o 4 veces más extenso, y él reduce. Tengo un libro que no lo tengo acá porque si no lo traería al programa, que se llama Ojos de Aguja, y son
es un libro de microrelatos. Y es increíble cómo algunos pueden en un breve texto decir tantas cosas. Por ejemplo, tenemos al poeta santacruceño Jorge Curinao. Claro. Jorge tiene unas poesías que son tremendas y son breves. Y es como que te mete en 3 líneas toda una significancia tan grande que decís, yo necesito escribir mucho para decir eso. Y él tiene la capacidad, claro. ¿no? Sí. Pero no, el que lo tiene desarrollado o incorporado le debe salir muy fácil. El que no lo tiene se complica. Claro, encerrar la idea. Y este curso que está dando Paulo Neo, ¿no? Paulo Neo y Sí, Gabriela Luque. y Gabriela Luque. Gallegos. Ayer me habló precisamente, pero yo como ya tenía armado el programa, digo, lo vamos a tratar en el programa con Pablito. Y qué bueno esto de que sean apoyados por el Fondo Nacional de las Artes, porque de esa manera pueden llegar con este curso en forma gratuita para los que quieran participar. Empezó el día lunes, todavía restan 2 días más porque fue toda la semana, es decir, hasta el día viernes, y está muy bueno esto de que alguien los apoye económicamente, porque evitan de esa manera tener que trasladarlo a algún arancel, que hoy por hoy a veces, por mínimo que sea, te resulta poco accesible. Así que va a ser muy linda la charla con él para que nos cuente de qué manera podemos resumir una idea y que quede clara, porque tiene que entenderlo el que todo el mundo lee. entienda, tal cual. No es fácil. Bueno, tenemos ahí, vamos a pasar un ratito justamente de la voz de Julio Cortázar, Continuidad de los Parques, un cachito, y después nos vamos a la música y después ya conectamos con Iván y Florencia de la ciudad de Córdoba, capital. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgastando. Muy bien, muy bien. Bueno, ya estamos en conexión con Florencia Cañas e Ivana Primitz. ¿Cómo estás, Florencia, Ivana? Te saluda Pablo, Graciela y Mónica, del psicoanalista de El Calafate. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Un gusto estar en contacto y por esta invitación. Los saludo a los 3 desde acá y les da muchísimas gracias por esta invitación. Hola, Pablo, Graciela, Mónica, ¿cómo les va? Habla Ivana. Bueno, también agradecerles este espacio. Qué bueno, no, al contrario, muy agradecidos aquí. Y bueno, qué temática linda que abordaron en el streaming reciente, ¿no? De la semana pasada, dedicada al home office o trabajo en casa, lo que el espacio y la mente tiene que decir. Bueno, el título ya nos ubica, ¿no? Comenten si quieren compartir cómo fue dándose este tema, ¿no? Bueno, nos interesa entre la arquitectura y la psicología ambiental, la neuroarquitectura, que ahora también está como muy de moda, ese cruce, esa fusión de disciplinas. Claro. Y claramente los espacios influyen en nuestro bienestar, y el tema de trabajar en casa es un tema para muchos complicados, ¿no, Flor? ¿Qué podés contarnos de eso? Sí, la verdad que bueno, cuando pasó toda la pandemia, sabemos que el home office ya llegó para quedarse y va a seguir, ¿no? Es como que ya es tendencia. Bueno, ahí recién escuchaba a una de sus compañeras, Pablo, sí, que decía esto, ¿no? Que ahí en el sur se van de vacaciones y quizás también están trabajando, ¿no?
Claro. Es como que lo podemos llevar paralelamente. Y bueno, esto que llegó para quedarse, entonces, hoy en día, más allá de que ya pasó un poquito más de 5 años de la pandemia, Qué raro. sigue siendo un tema así, ¿no? Parece menos. Bastante. Sigue siendo un tema que, bueno, nos interesa a todos, porque todos lo estamos haciendo. Bueno, en mi caso, como psicóloga también, yo trabajando de lo laboral, fue toda una adaptación, esto de decir, a ver, tengo que evaluar gente, tengo que ver gente que antes la veía presencial, de modo presencial, y evaluarlo de manera virtual, cómo será, y bueno, nos fuimos adaptando y la verdad que es eso, buscar la forma, porque hay gente que les ayuda mucho y a otras personas todavía les cuesta, ¿no? Tiene sus beneficios y todos podemos encontrar los beneficios. Sí, bueno, y en esto el espacio tiene mucho que ver, Iva, ¿no? Sí, porque sobre todo hay momentos en donde los límites se borran, ¿no? Exactamente. No están tan claros, y si el espacio no nos ayuda con esos límites, más hoy en día que está esta tendencia a estos espacios integrados, si no por ahí empezamos a resignificar algunos espacios. De pronto el dormitorio se nos convierte en oficina, el comedor en sala de reuniones, y ahí empiezan a surgir fricciones. Claro. Exactamente, por esto mismo que Iva dijo recién, que se borran los límites. El hecho ya de estar en casa nos da como cierta libertad de decir, uy, nuestro jefe no nos está viendo, viene justo una amiga a dejarnos algo y nos quedamos charlando un poquito más, estamos en la computadora trabajando y nos ponemos a hacer la comida, entonces se empiezan a borrar ciertos límites que cuando se empieza a complicar, cuando vemos que o trabajamos de más o cuando no hay mucha productividad, ¿sí? Entonces, nuestra idea, a ver, Ivana, bueno, más allá de que estamos trabajando juntas ahora en esto, somos amigas. Qué bueno. Y ella desde su espacio de arquitectura, de su profesión y desde la mía, vemos eso, ¿no? Que el espacio nos puede ayudar en el modo de trabajar. Y acá, desde el tema de la arquitectura, que ella ya nos va a decir bien, como desde la parte psicológica, hay tips que podemos tener que por ahí son demasiado simples, pero no los hacemos. Entonces, bueno, hay ciertos consejos que podemos llegar a dar brevemente hoy en día, que es la idea, y también, bueno, Iva va a presentar un ejercicio que eso nos ayuda a plantear un poco y ver la realidad, ¿no? ¿Cómo? Sí, te seguimos aquí, te escuchamos clarita. Está bueno. Bien, entonces, por ejemplo, nosotros lo más importante, de uno de los tips que siempre hablamos con la gente que trabajamos, digamos, y esto que sienten demasiada presión a veces, es uno de los tips principales es lograr una comunicación si estamos conviviendo con alguien, ¿no? Una muy buena comunicación, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, con un compañero que estamos conviviendo, ¿sí? Entonces, aclarar de cómo es nuestra rutina de trabajo, de nuestros horarios, y aclarar de decir, a ver, este es nuestro horario de trabajo, en este horario, por favor, no interrumpir los teles, y bueno, Iván nos va a decir también a nivel espacial qué consejo tener en cuenta, pero psicológicamente nos ayuda a reconocer y tener un espacio de trabajo, porque por ahí, a ver, estamos en la cocina, por ahí nos vamos al living, por ahí nos vamos hasta el patio de nuestra casa y sentimos ruido, entonces tenemos que establecer un espacio, que ahí nos va a decir Iva cuáles son las recomendaciones de este espacio. También tenemos que, como te decía, volver a esto de la comunicación, aclarar ponernos nosotros nuestra rutina, ¿sí? Decir, bueno, de 9 a 6 de la tarde, horario de trabajo, puedo cortar en tal horario, por ejemplo, que voy a buscar a los chicos al colegio, y que el otro reconozca y conozca bien esos horarios. Y después, también poner pausas de trabajo, porque el tiempo, ¿no? Mezclamos las tareas de casa con, a ver, si viene alguien a traernos, no sé, o tenemos que salir por alguna urgencia nuestra. Entonces, establecer nuestras pausas de trabajo para hacerlo como una rutina en el sentido de, a ver,
a tal horario comienzo, desayunar antes, tener, una botellita de agua para no estar interrumpiendo, o cuestión de que no sea productivo, ¿sí? Claro. Por esto mismo, que se complemente, digamos, con nuestra vida, en el sentido de, tener nuestro espacio libre, decir, a las 6 de la tarde ya corto, por eso Iva también nos va a dar algunos tips. Muy bien, retomamos la comunicación con Florencia y con Ivana. Bueno, ahí te escuchamos bien, Florencia, Ivana, ¿cómo están? Perfecto, bien. Bueno, esto pasa en la virtualidad, digamos. En el vivo, de radio en vivo también. Exactamente. Y es la incertidumbre o la presión que muchas veces genera también trabajar home office, ¿no? De todas estas cuestiones. Pablo, como te comentaba, y ya para ir cerrando un poquito de los tips, en síntesis, lo más importante es comunicar, si estamos conviviendo con alguien, cómo va a ser nuestra rutina, y transmitir en qué horarios por ahí podemos estar más flexibles o no, o es importante que no nos interrumpan, para que esto no genere también conflicto con quien estamos en el hogar, ¿no? Y no nos genere esta incertidumbre o presión cuando estamos trabajando. Por otro lado, establecer rutinas de horarios, planificar todos los días nuestro día, porque podemos variar, digamos, cómo puede ser nuestro día, ponernos pausas en el trabajo, ¿sí? Decir, en media hora hago esto, descanso, me tomo un café, para que no sea productivo, porque una de las cuestiones que suele pasar y que lleva el home office es que trabajamos de más muchas veces, o trabajamos en el transcurso del día, estamos trabajando quizás todo el día y no cortamos. Entonces, tratar de ser como más rígido, por así decirlo, en ese sentido, si sabemos que en un horario determinado podemos hacer algo con la gente que trabajamos, podemos trabajar en determinado horario, aprovechar ese horario, ¿sí? Claro. Y esto que del manejo del tiempo, que es importante, como te decía recién, y el espacio que en eso, Iva ahora nos va a comentar un poquito. Ajá. Y lo fundamental, ¿no? Que el espacio también nos ayuda a que esta experiencia de trabajar en casa sea positiva. Y como decía Flor, es fundamental hacer estos acuerdos sobre los usos con las personas con quienes convivimos y también sobre los límites. Por ejemplo, en el caso de una pareja que decide vivir juntos, ya es una decisión fuerte esa de por sí, y de pronto compartir un espacio implica también delimitar territorios y privacidad para cada uno de los miembros. Y ni contarnos si alguno de los miembros era el dueño original de la casa y de pronto se siente invadido por otro, y ni hablar si uno de los miembros trabaja en la casa. Entonces, todas estas cuestiones hay que aprender a conversarlas, y por eso, con Flor les vamos a compartir un ejercicio, si les parece. Sí, cómo no, es bienvenido. Vamos a abrir el micrófono igual a las chicas que también puedan opinar. Te escuchamos. Bueno, sí. Bueno, este ejercicio se llama mapa de límites y emociones, y es muy sencillo. Consiste en dibujar un plano de la casa, no hace falta que sea un plano arquitectónico, sino un esquema, una zonificación, donde por ejemplo en un círculo ponemos cocina, dormitorio, cada una de las estancias de la casa, y cada miembro de la familia toma un color y marca o sombrea habitaciones o parte de ellas que considere su territorio personal, su territorio propio. ¿Sí? Esa es como una primera instancia. Pueden trabajar todos sobre un mismo mapa, o si no, cada uno tener un mapa y después los van comparando, ¿no? Y el paso siguiente es tomar después un lápiz rojo, por ejemplo, y marcar puntos donde se sientan incómodos. Por ejemplo, muchas veces pasa que una de las personas que convive en la casa le encanta cocinar. Entonces, si de pronto alguien está en la cocina, esta persona se siente intrusa en la cocina, ¿no? Sí. Entonces, la idea es abrir el diálogo de una forma amena, sin generar fricciones,
porque si no hablamos, el malestar se acumula, ¿no? Y la productividad, si estamos trabajando desde casa, baja, y también nos sube el nivel de estrés. Claro. Pero Claro, bueno, sí, eso... Sí, Pablo. No, te escuchamos, Flor. Sí. Por eso es súper importante lo que comentaba al principio de los acuerdos, ¿no? De generar cada uno su espacio y enseñarle al otro que este es nuestro espacio, nuestro horario, y eso va a dar mucha tranquilidad a todos los miembros de la familia. Claro, más allá de digamos, de lo físico, los acuerdos también encuadran, ¿no? Las situaciones para estar en armonía, ¿no? En convivencia. Y eso es permanente, ¿no? ¿Qué temazo la convivencia? Y Tal cual. el trabajo. Yo recordaba, por ejemplo, un video de una persona que estaba haciendo una ponencia y entra su bebé abriendo la puerta, Sí. así, ¿viste? Qué re gracioso, y lo van y lo buscan al bebé y sale, bueno, y Tal rompió cual. todo, pero volvió con todo, bueno. Yo digo, claro, estamos Sí, atravesados ahora por esta situación, y creo que también se puede hacer, también disfrutar del trabajo, ¿no? De esta manera. Tal cual, yo creo que, a ver, bueno, todos hemos pasado por alguna situación, somos mamás, o bueno, yo me estaba contando, estaba con otra colega arquitecta y con ella, y estaba la madre que estaba cuidando a los hijos y sentía los gritos, los llantos de los chicos, y ella dice, estando conmigo, pero vos la veías que estaba en Ajá, y sí. un espacio. O también, a ver, hay gente que le funciona trabajar en casa, ¿no? Que eso también lleva a uno a conocerse un poco. A ver, ¿a quién le funciona más? A los que son muy organizados, más rígidos en decir, a ver, este va a ser el horario, lo voy a cumplir, lo voy a respetar. Pero los que son más inquietos, los que son extrovertidos, los que necesitan ver gente más allá de que la puedan ver virtualmente. Graciela se está tocando el pecho, levantando la mano. Yo quería hacer una pregunta igual a las chicas. Sí. Sí, Moni. sí, entonces por ahí, por ejemplo, en mi caso, Sí. yo, a ver, yo trabajo en casa, pero también muchas veces voy a la empresa, y puedo estar todo un día que puedo estar trabajando en casa viendo gente en entrevista, o haciendo un psicotécnico, o haciendo una consultoría, pero necesito en algún momento salir, ¿sí? Entonces, tengo que buscar ese espacio. He buscado yo hasta un coworking para decir, bueno, veo gente, no es solamente virtual. Entonces uno tiene que ir conociéndose, porque puedo tener un lugar tranquilo, hija está todo el día en el cole, no me interrumpe, pero yo sé que, a ver, voy a estar trabajando y voy a ir y en algún momento voy a poner el lavarropa y voy a ir a colgar, porque necesito esa actividad que quizás afecta a mi producción, ¿sí? En cambio, si estoy en un lugar que me lleva a estar trabajando específicamente, puedo rendir más, entonces puedo rendir mucho más. Entonces eso es lo importante, ¿no? Conocerse uno e ir amoldándose a eso, ¿no? A esas circunstancias y sobre todo como es uno, ¿no? Sí, acá Mónica le quería hacer Sí, alguna pregunta. justo te iba a preguntar y más o menos la respuesta la estuve antes de la pregunta, esto, ¿no? De que bueno, está re bueno el trabajo virtual, pero también se pierde el contacto. Exactamente. O sea, claro, persona a persona, con equipos o de trabajo, la charla, qué sé yo, mate de por medio, la sonrisa, o sea, hay muchas cosas que en la virtualidad tienen muchos beneficios, como vos decís, la libertad, vos podés acomodar tus horarios, pero yo tengo un ejemplo de mi hija que estudió en forma virtual y después está haciendo otra carrera ahora en forma presencial, y ella siente que es mucho mejor, al menos para ella, por esto, por el contacto con los compañeros, por juntarse, por estudiar juntos, por debatir. O sea, y vos un poquito lo dijiste, que vos también buscas tu espacio para ir al encuentro físico de otras personas, más allá de que trabajás en forma virtual, porque también se necesita. Sí, yo creo que el ser humano necesita ese contacto. O sea, a todos nos afectó en parte la pandemia por el hecho de aislarnos,
¿sí? Y el ser humano es un ser de interacción, de comunicación, social, que por más que sea virtual, y muchas veces, a ver, ¿quién no disfruta estar trabajando con el mate o hacerse un cafecito todos los días? Que, bueno, el frío, cuando llega el frío, ustedes ahora me imagino, o sea, uno lo valora mucho más o rinde en el sentido de decir, uy, no me tengo que ir hasta la oficina, no me tengo que cambiar. Pero a ver, en algún momento necesitamos ese contacto. Entonces, es más, todos los estudios que se han hecho ahora, estudios importantes a nivel Harvard en general, se han hecho encuestas, y la gente lo que valora, digamos, es tener como esta mitad, ¿no? Mitad que sea en casa y mitad salir. Y hoy en día muchos trabajos son así, o sea, ofrecen 2 días en casa, 3 días en el trabajo para salir, porque la gente en ese sentido rinde más y ayuda, ¿no? Ayuda sobre todo a nivel psicológico, bienestar, la interacción, y bueno, y a nivel cuando estamos solos, tratar de buscar la forma también que nos rinda, porque también podemos hacer mucho cuando estamos en casa, también de otras cuestiones que podemos disfrutar más también el tiempo, o nos puede rendir en todos los aspectos, ¿no? Desde el trabajo hasta con la familia, hasta un hobby. A ver, hay muchos que entre medio del trabajo van y se van a correr, vuelven y les rinde, digamos, porque encontraron motivación. Entonces, bueno, eso es lo importante, pero IVA tiene como algunos consejos también a nivel espacio para enfocarnos en esto, porque el espacio también nos ayuda, la mente ya percibe esto como cuando yo les digo, a ver, traten de no, el consejo que le doy es, uno se levanta, no sigan con el pijama, o no estén así, típico que, a ver, quizás se ponen en la parte virtual una camisa y abajo quizás están con un short o con la calza que estaban haciendo gimnasia, todos lo hemos hecho en algún momento, pero eso la mente percibe de que de una u otra manera estamos más relajados y más pasivos, por así decirlo. Entonces, tenemos que tratar de hacer toda esta rutina para decir, bueno, estamos trabajando, porque nuestra mente va a leer eso. Claro. Sí, ponernos un poco en modo trabajo, ¿no? Y eso también nos va a facilitar después desconectarnos de la tarea. Y a nivel espacial los límites los podemos trabajar. Obviamente la situación ideal es tener un espacio dentro de la casa exclusivo, ¿no? Que sea una oficina. Pero si eso no existe, tenemos opciones, ¿no? Podemos delimitar alguna zona, físicamente alguna zona como zona de trabajo. Por ejemplo, poniendo un biombo, o pintando una pared de un color, o utilizando una mesa específica que sea para el trabajo, una repisa baja que nos ayude a dividir. Esto ya conecta a nuestro cerebro en este modo trabajo. Y también otros tips que les puedo compartir en cuanto a armar ese espacio de trabajo, es que esa mesa de trabajo esté cerca de una fuente de luz natural, de una ventana, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Porque eso nos va a ayudar mucho, porque la luz natural regula nuestros ciclos circadianos, que es como nuestro reloj biológico. Y eso también nos va a ayudar a la productividad, a concentrarnos, y cuando ya no tengamos tanta luz natural, sí contar con fuentes de luz cálidas para, bueno, poder también ponernos productivos cuando ya la luz baja, ¿no? Claro, claro. Y otro tip que es interesante es poder crear lo que le llamamos anclas sensoriales para la concentración. Por ejemplo, usar algunas texturas como una alfombra, aromas o sonidos específicos que utilizamos solo durante el momento de trabajo. Por ejemplo, nos armamos una playlist de música instrumental, claro, que eso también ya crea un ritual y nos da a nuestro cerebro la orden de que estamos trabajando, o algún aroma en un humidificador, por ejemplo, música clásica, claro, aroma cítrico que nos da como una actitud más proactiva, positiva, por ejemplo. Claro, también tener plantas, ¿no? En un lugar te levanta, ¿no? Como sí, o una vista linda desde tu escritorio de trabajo, tu mesa de trabajo, eso también seguramente mejora la experiencia, la productividad, nos baja los niveles de estrés. Sí.
introducir. Acá, sí, Pablo. no, que acá, viste, ya nos estamos aproximando al invierno y ya oscurece más temprano, se pone 6, 7 de la tarde, ya se empieza a oscurecer. Creo que eso también juega un factor, ¿no? En esta de sentir la energía más fuerte o menos. Pero bueno, acá Graciela te quiere hacer una pregunta a las dos, ¿no? Hola Florencia, hola Ivana, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Graciela. En realidad ustedes ya se han explayado tanto que la mayor parte de las preguntas que me daban vuelta en la cabeza ya están respondidas, pero pensaba en esta cuestión que ustedes decían de las personas que conviven con un otro, una pareja, un hermano, un amigo, con quien fuera. Y me imaginaba que a lo mejor el tener que negociar con el otro los espacios, se me ocurre a mí, ojo, puede llegar a delimitarnos más en el tiempo y en el modo en el que vamos a trabajar. Me da como esa sensación de que si uno está solo, vive solo, no tiene que responder ni por espacios, ni por horarios, ni nada, que tenés que ser demasiado disciplinado, ¿no? Para decir, bueno, a tal hora me levanto, me voy, no sé, me doy una ducha, me cambio, me siento a trabajar. Hace un rato cuando Pablo decía que yo me golpeaba el pecho porque yo me disperso muchísimo, entonces para mí es algo imposible. Por ejemplo, estudiar, cuando dicen algo virtual. No, a mí dame algo donde yo vaya al aula, tenga el profesor enfrente y exista esa ida y vuelta tanto con el docente como con los compañeros, que además enriquecen un montón. Es una herramienta fantástica el home office, pero al mismo tiempo digo, está bueno esto de poder mechar la actividad dentro de casa con una actividad afuera, porque para muchas personas, y estando solo, me da la sensación como que estar solo todavía debe ser más desorganizado para uno, porque no tenés que parar a tal hora, no tenés que sentarte a comer a tal hora, no esperás a nadie a tal hora, y entonces puede suceder que tengas días laborales demasiado extensos. Sí, pero al mismo tiempo también no saber dosificar el tiempo de descanso, el tiempo de trabajo, el tiempo de parar. Es un temita, o sea que es un tema, y por eso está muy bien lo que vos decís de a ver, por ejemplo, contabas el caso tuyo, porque bueno, en ese sentido, a ver, a mí el home office me costó primero porque yo, imagínate, como psicóloga, vos la persona la tenés que ver, y vos decís virtualmente, ¿qué hago ahora? Y después pude ver que se puede hacer, ¿no? Pero en eso uno tiene que ir encontrando lo que mejor le va, lo que mejor le es productivo. A mí, por ejemplo, hubo un momento en que me era productivo ir a trabajar a un bar. Sí, obviamente tenía que ser un bar que dentro de todo no hubiera mucha gente, que no se hablara, pero yo necesitaba ver gente, entonces me iba a hacer mis informes, o si tenía una reunión que no era tan privada y la podía hacer. Entonces iba como buscando estos espacios donde yo veía que era más productiva. En mi casa era como que, a ver, estaba un rato y me iba a hacer algo de la casa, o bajaba a comprar algo, o salía. Entonces, ¿por qué? Porque uno tiene esa libertad, y es esto que hablábamos al principio, que se borran los límites, que en un lugar de trabajo, en una empresa, hay una cierta autoridad que nos lleva a cumplir, más allá que también podemos tener cierta libertad y nos puede resultar por ahí que nos despistemos con otro que pueda hablar o compartir espacios. Pero lo importante es esto, de uno ir viendo en esto, de decir, bueno, el día que voy a trabajar en casa para que me rinda, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son el objetivo que hoy tengo que hacer? Tengo que hacer estos 3 temas y los tengo que resolver y los tengo que presentar antes de las 6 de la tarde. Bueno, entonces planificarlo, y la única forma de planificarlo, escribirlo, eso nos va a llevar a concretarlo, porque si no, a ver, quizás nos llama una amiga y le dice, pero querés venir y tomamos un café acá, y después, bueno, sí, total, seguro, después lo termino de hacer y lo redacto. Claro, no terminas tu trabajo y al final te frustra. Te frustra, y después, ¿qué pasa? Son las 12 de la noche y por ahí nos quedó esto de decir, pero no terminé de presentar y mañana lo debería presentar, pero no sé si voy a llegar. Entonces
nos frustramos, nos genera esta presión. Entonces, día a día ir planificándose, y hay gente que el home office le vino bárbaro porque es más de estar en casa, no le gusta mucho ver gente, es muy organizada, es como muy de cumplir. Sí, también Pero en ciudades grandes también te ahorras los viajes. O sea, Claro. por ejemplo, qué sé yo, en Buenos Aires a veces hay gente que viaja 1 hora y media por día para ir a trabajar, y bueno, desde la casa te ahorrás los horarios y también el dinero. Claro, entonces ver el beneficio a todos nos puede ser muy útil, y sobre todo útil para nuestra vida personal, para decir, a ver, yo trabajo esto, a ver, quizás 1 hora y media que pierdo en ir, volver, esa hora y media después la tengo para ir a caminar o compartir con mi hijo, con un amigo. Entonces administrar los tiempos para que sea beneficioso para nosotros, ¿no? Ir haciendo esto de bueno, si no nos rinde hoy trabajar en casa, bueno, ir a un lugar que podamos trabajar. Tal cual. Ivana, Florencia, podríamos decir que esto es como una suerte de mesa de 4 patas: planificación, comunicación, espacio y límite. Sí, claramente, muy bien resumido. Sí, es importante tener como esa sensación de control y renovación, ¿no? Porque en una oficina física cerramos la puerta, nos vamos y nos conectamos con el trabajo recién el otro día. En cambio, en casa es importante que aprendamos a visualizar y marcar cambios. Entonces, por ejemplo, podemos usar también una bandeja donde dejamos la compu, los papeles que estuvimos utilizando en el final del día, lo corremos a un costado y con eso virtualmente cerramos la puerta también, ¿no? de nuestra oficina en casa. Son todos recursos que nos pueden ayudar a organizar. Muy psicológico. Sí. Ivana, Florencia, ¿cómo se vienen las próximas? ¿Se viene un taller que van a dictar juntas o cómo se viene? Sí, Ivana va a estar dando un taller, yo seguramente colaboro en algunas instancias, pero el taller lo va a dirigir ella, ahí te va a contar un poquito. Bueno. Pueden seguirnos en @balsamo.creativo en Instagram. Allí en el link de la bio van a encontrar la información de este taller que se llama Terapia de Espacios más Arquitectura del Alma, donde justamente fusionamos la arquitectura con la psicología y donde aprendemos cómo los espacios afectan nuestras emociones y podemos transformarlos para vivir mejor. Les damos herramientas en el taller para que puedan hacer esa transformación. Empieza el 12 de junio, es la 6ª edición del taller. Qué bueno. Así que, bueno, esperamos, y ahí también en Instagram pueden explorar otras facetas también, donde psicología y espacio se encuentran. Bueno, está espectacular, Ivana. Recordanos entonces cómo es la página de Instagram, que a quien se nos pasó un poquito. ¿Cómo es? Sí. @balsamo.creativo. Muy bien. Bueno, Ivana Primitz y Florencia Cañas, de la ciudad de Córdoba, muy agradecidos, y bueno, es muy generoso su aporte, y la vamos a seguir ahí en Instagram y su streaming también que están haciendo. Bueno, un placer, gracias Mónica, Graciela y Pablo por esta invitación. Un gusto conversar con ustedes. Un beso a las dos, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chau. Chao. Verdad, belleza, libertad, amor. Moulin Rouge, el musical. Mayo de 2025, el sábado 10, es decir, este próximo sábado a las 19 horas, y una nueva función el domingo a las domingo 11 a las 18, repito, sábado 10 a las 19 horas y domingo 11 a las 18 horas. Esto lo va a realizar el grupo de teatro Somos lo que Somos, que hace muy poquito brindó el espectáculo Mamma Mía y fue realmente fantástico. Así que nuevamente lo vamos a tener allí en el Teatrino, en el Centro Cultural de aquí de Calafate. La obra está recomendada para mayores de 12 años. Se deja, la libertad de que si alguien lleva niños más pequeños, quedan bajo la responsabilidad de los adultos. Pero de hecho la obra no es infantil, por eso está esa suerte de restricción. La entrada es a la gorra.
es limitada por el espacio propio del teatrino y por orden de llegada, es decir, a medida que vos vas llegando vas a tener tu lugarcito. Este tema de ver un espectáculo a la gorra hay que ser muy conscientes, ¿no? Porque debemos pensar al momento de poner ese billete en la gorra, aporte, que si fuéramos nosotros los que estamos haciendo una representación, ¿qué nos gustaría que nos pongan en esa gorra? Entonces, ser sinceramente coherentes, porque sabemos que estamos en situaciones difíciles, pero, bueno, sí. pero hay que ser, hay que devolverle al artista lo que el artista te brinda desde el escenario. Para Mariela del Carmen Salas, la más hermosa. Sí. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Mariela, que los cumpla feliz. Gracias, gente, gracias a mis compañeros por estar siempre presente en mi vida, gracias. Bueno, ¿cómo la pasaste? ¿Festejaste algo? ¿Estuviste trabajando? Estuvimos desayunando juntas ayer. Ajá. Fuimos a la Full. Le invitaron, como le dije que era el cumpleaños, ajá, le regalaron una masita. Muy atenta a la gente de la Full y muy amorosa. Bueno, pero viste que a mí me da un poco de vergüenza. Igual en el colegio pasaban los profes y decían, le cantamos todo el feliz cumple. ¡Ay, no! Y bueno, todos los alumnos cantando el feliz cumple. No, bueno, a mí mucho eso no me gusta. Me da un poco de no sé por qué. A ver, ¿por qué me pasa eso? No sé, decinos vos. Claro, ni siquiera en el grupo lo dije. Encima, Moni dice, bueno, mañana vas a traer una torta. Y como no lo dijo nada en el grupo y no tuve tiempo, así que bueno, pasó desapercibido. Lo primero que reclamó Moni cuando entró dijo la que iba a traer torta de una Mariela, torta, que no si sabía nada. que no tenía tiempo y no podía, nos lo ocupábamos hubiese comprado nosotros. Yo. Claro. Pero bueno. No nos avisó. Pero tenemos todo El mayo próximo para miércoles. festejar, nos juntamos, nos podemos hacer una juntada. Sí, unas pisitas, hay que festejar, hay que celebrar la vida, Mariela. Sin dudas, una nueva vuelta al sol. Tema de es tan Axel, lindo cumplir años, es hermoso. Así que ¿cuál es el tema si lo buscamos para Mariela? Después. Se lo dedicamos. Así ¿Cuál te celebramos gusta, Mariela? celebra la vida. Ah, claro. Bueno, ¿qué tenés ahí, Graciela? Nos quedaba lo último de la cartelera, Expo, que es para el mes que viene. Se viene la Expo Soy 2025, la Comunidad del Dado.
esa comunidad que fue creciendo año a año y que realmente ya están como consolidados como grupos y hacen unas actividades fantásticas. Esto va a ser el 6, el 7 y el 8 de junio en el Zoom municipal. Ya pueden pedir informes al 2966-692307. Repito, 6 y 7 y 8 de junio en el Zoom municipal, y los informes son al 2966-692307. Esto obviamente se hace a partir de la Secretaría de Cultura, dependiente de la Municipalidad del Calafate. Muy bien. Seguimos con la música. Y ahí se viene el tema dedicado para Mariela, querida amiga. Felicidades. Los mineros salieron de la mina remontando sus ruinas venideras. Fajaron su salud con estampidos y, elaborando su función mental, cerraron con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable el orden de sus túmulos, sus inducciones plásticas, sus respuestas corales. Algo agolpáronse al pie de ígneos percances y airente amarillura. Conocieron los trístidos y tristes imbuidos del metal que se acaba, del metaloide pálido y pequeño, craneados de labor y calzados de cuero de vizcacha, calzados de senderos infinitos y los ojos de físico llorar, creadores de la profundidad, saben, a cielo intermitente de escalera, bajar mirando para arriba, saben subir mirando para abajo, loor al antiguo juego de su naturaleza, a sus insomnes órganos, a su saliva rústica, temple, filo y punta a sus pestañas, crezcan la yerba, el líquen y la rana en sus adverbios, felpa de hierro a sus nupciales sábanas, mujeres hasta abajo, sus mujeres. Mucha felicidad para los suyos, son algo portentoso los mineros remontando sus ruinas venideras, elaborando su función mental y abriendo con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo, loor a su naturaleza amarillenta, a su linterna mágica, a sus cubos y rombos, a sus percances plásticos, a sus ojazos de 6 nervios ópticos, y a sus hijos que juegan en la iglesia, y a sus tácitos padres infantiles. Salud, oh creadores de la profundidad, es formidable. Este poema pertenece a César Vallejo y lleva por título Los minutos de poemas, y acá encontré uno que me gustó, se los voy a leer, se los voy a compartir. Dice así: cuando el sol asoma su rostro dorado y la luz se vierte sobre el horizonte, los cielos susurran una verdad inmutable. Nace un nuevo día, un lienzo en blanco. En cada amanecer tienes la oportunidad de reinventarte y comenzar de nuevo. No te quedes atrapado en el pasado. Abre tus alas hacia un mañana más brillante. Me encantó. Hermoso. Tenemos uno ahí, Mari. Un poema de valentía y determinación. El Día del Minero es una jornada especial para rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que dedican su vida a extraer los tesoros ocultos en las entrañas de la tierra. Es un momento para reconocer su coraje, su espíritu indomable y su contribución invaluable a la sociedad. En honor a estos valientes, hemos recopilado una colección de poemas que encapsula la esencia de la labor minera y transmiten la admiración que sentimos por todos ellos. Te saluda Pablo del Psicoanalista, Mariela, Graciela y Mónica. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Todo muy bien, por suerte, por aquí. Vale. Un gusto saludarlos. Igualmente, felicitaciones por el seminario que están desarrollando ahí en la UMPA de Río Gallegos, ¿no? Que ya inició. Está bueno, ¿no? Sí, exacto. Hoy tuvimos la tercera jornada. La verdad que estuvimos ahí trabajando duro, digo yo.
que significa que estuvimos leyendo y escribiendo, Ajá. Y viendo ahí conceptos, bueno, una parte un poquito más teórica y otra bien práctica, ¿no? Ahí con consignas y una dinámica como de taller. Ujú. Ahí apuntando a algo un poquito más dinámico, más colectivo también. Claro. Paulo, es, digamos, largo el trayecto que venís haciendo, el recorrido. Me comentaba algo Gabriela Luque, que vos estuviste acá en el sur y bueno, ahora estás viviendo en Buenos Aires. ¿Así es o cómo es tu historia? Sí, exacto. Yo soy riogalleguense. Vamos, todavía. Sí. Viví 35 años. Ajá. O Sureño. sea, toda una vida. Ujú. Y hace 9 años que estoy viviendo en Capital, ahí en el barrio de San Telmo, instaladísimo. Qué hermoso. Pero siempre estoy volviendo. Tengo familia, amigos, compañeros. Y bueno, y aprovecho estas oportunidades porque me gusta también compartir un poco. Y bueno, este es un proyecto que diseñamos ahí con Gabriela. Ujú. y que obtuvo la beca Formadores del Fondo Nacional de las Artes. Así que, Tremendos. sí, bastante bien, la verdad contentos, buena experiencia, y nada, seguimos trabajando ahí. Claro, me llamó la atención la nota, bueno, de Infomedia 24, donde salen ahí algunas frases que vos vas impartiendo en el seminario y bueno, destacás eso, ¿no? Que a veces la brevedad no es lo más simple, digamos, ¿no? A veces exige más, entre otros ejes, ¿no? Que vas tocando. Exacto, bueno, hay una idea como popular, ¿no? Sí. que asocia la brevedad con la simpleza y lamentablemente no es así, sino todo lo contrario. Es muy complejo ser conciso y ser directo. Sucede mucho, y esto lo sé por experiencia propia, que cuando uno quiere contar una historia y no tiene determinados conceptos, determinados recursos, no logra, ¿no? Es como que no hace foco, no apunta bien. Ajá. Podríamos decir. Ajá. Entonces, este taller está destinado un poco a eso, a ofrecer algunas herramientas específicas de la ficción breve, que es un poquito lo mío. ¿Qué opinás de eso de que decía Ricardo Piglia, que en toda historia hay dos historias que van ahí paralelas, ¿no? O ¿cómo lo ves eso, ¿no? En un relato breve, ¿también se da? Bueno, justamente Formas breves de Ricardo Piglia es un texto fundamental. Sí. Más lo lleva, digamos, Piglia desde ya te digo que es uno de mis favoritos, ¿no? Sí, a mí lo que decía Piglia es que, entre otras cosas, es que uno siempre está empezando a escribir porque los textos que ya escribió no le resuelven los problemas de los textos por venir, ¿no? Uh-huh. Entonces, nada, tanto esa tesis o esa nueva tesis que propone él, que por supuesto que es absolutamente cierta, ¿no? Y muy relacionada a la de Hemingway, por ejemplo, ¿no? Que decía lo del iceberg, ¿no? Que la parte que se ve, la parte visible, es siempre más chica, o debe ser, o debería ser, idealmente, más chica que la que no se ve. Bueno, eso tiene muchísimo que ver porque en la brevedad es tan importante lo que no se dice como lo que se dice. Claro. Entonces, nada, es muy interesante. Me hiciste acordar también, en esa misma línea, en relación a lo que dice Martín Cohen, en relación a los ensayos, ¿no? Cuando él dice que la escritura no es solamente expresión, sino también producción de sentidos. Es decir, que uno escribe también para encontrar o se abren nuevos sentidos en la escritura, ¿no? Eso también, claro, eso también es interesante, ¿no? Que va, creo, de la mano de Piglia. Pero bueno, esta cuestión de contextualizarlo en la UMPA de Río Gallegos, digamos, ¿cómo fue esta convocatoria? ¿Con qué te encontraste, no? ¿Con qué se encontraron? Bueno, el primer día fue un grupo bastante nutrido. Realmente con lo que nos topamos es que superó las expectativas y que hay muchas ganas.
¿no? Eso es lo primero, la primera impresión que te puedo decir. Es buena. Yo sé que se escribe mucho en la Patagonia, pero a veces hay escasez de recursos, te podría decir. Ajá. Entonces está buenísimo, me parece a mí, aprovechar estas oportunidades, claro, ¿no? Como para, entre todos, esto que decíamos de producir sentido también, ¿no? Digo, la realidad no tiene un orden ni un sentido, se lo proponemos nosotros, y sobre todo el escritor con sus textos hace un reordenamiento de la realidad, o de su realidad, o de una realidad posible. Exacto, coincido, sí. Una realidad posible y determinada. Claro. Entonces nada, está bueno, a mí me gustan mucho estas actividades y trabajar así, y sobre todo en lo posible cuando es acá, que es mi tierra, y que son realidades que conozco ahí de primera mano. Bueno, acá las chicas están queriendo hacer alguna pregunta, alguna intervención. Por favor. Mariela. Pablo, qué alegría tenerte acá en el Psicoanalista de la 88.5 Radio Municipal El Calafate. Contame cómo encontraste el Río Gallego, o después de los 35 años eso. Mirá, hacía casi un año que no venía, esa es la verdad. No encuentro, qué sé yo, terruño, viento, frío, bastante frío. Claro, es que bueno, ya. Y hace sí, como sí. 3 días que estamos en un frío acá en Calafate igual, ya a la mañana hay que lavar los autos porque ya los vidrios están ahí. Sí, muy sí, diferente sí, a la calidad y al clima de Buenos Aires. Bueno, ahí te Sí, estaba por escuchando supuesto. con el tema de estos recortes, ¿no? Que muchos autores, bueno, Alfredo Moffat siempre habla de la colifata, de tantos libros que él ha escrito, y habla siempre de los recortes, ¿no? De la brevedad del tiempo, de la capacidad del ser humano en cuanto a las patologías, y que siempre tenemos recorte. ¿Y qué hacemos con eso? Y la mayoría de los autores famosos escribieron muchos y después armaron esto, lo que vos acabas de decir, ¿no? Después logran unificar y armarlo como... Y es un laburo que muchas veces tienen de 20, 30 años guardados, y en un momento lo pueden unificar y armar algo, ¿no? Y realmente sale un libro increíble. Sí, bueno, sucede con la obra también de muchos grandes escritores, ¿no? Que quizás cobran una perspectiva distinta con el tiempo, ¿no? Que es eso, que mientras son contemporáneos, digamos, y están produciendo, uno no tiene la mirada amplia como para abarcar toda, ¿no? La obra, pero quizás, por ejemplo, no sé, en el caso de Borges, o en el caso, como dijimos, Hemingway, o yo te puedo decir Italo Calvino, o muchos otros. Silvina, cuando uno mira, digo que ya no están, ¿no? Sí. Que ya su obra está completa. Uno, si busca y si quiere y tiene ganas, puede encontrar un hilo conductor, alguna especie de sentido en toda su obra, ¿no? O una línea difusa que la recorre de principio a fin. O por ejemplo, también el libro de Bill Will, el que hizo Alcohólicos Anónimos, tiene muchos recortes en el libro, pero yo soy acompañante terapéutica y en la práctica vos te das cuenta que tiene el hilo conductor, porque sabés de qué se trata en los grupos y todo, ¿no? Lo que conlleva esta enfermedad, ¿no? Sí, claro. En los libros de acompañantes terapéuticos, muchísimos libros que hay también, es como que son todos recortes, todas experiencias, todos son como recortes de cada experiencia de cada autor, porque no es uno solo, son muchas investigaciones de muchos acompañantes terapéuticos, y que después, cuando uno está en la práctica, el que lee ese libro es porque le interesa eso, también tiene mucho que ver, ¿no? Que uno entiende de qué se trata, más que nada. Exactamente. Bueno, mira, este taller yo lo he diseñado con recortes de muchos otros talleres a los que he asistido y a los que me hubiera gustado asistir también. Digo, tiene recortes de libros, tiene recortes de notas que yo he tomado, de, no sé, de videos que he visto, de palabras, así como recién mencionamos a Piglia,
a muchos otros, ¿no? O sea, pero que me han servido a mí en mi propia práctica de la escritura. Entonces, en ese sentido digo, bueno, esto está bueno compartirlo porque quizás a otro también le puede servir. Totalmente. Claro que sí. Bueno, esa es la idea. Qué interesante también, ¿no, Paulo? La determinación o el deseo decidido de escribir, ¿no? Porque la otra vez, estaba viendo una biografía, la de Borges, conocemos que ya de chiquito sabía que iba a ser escritor, y después también estuve escuchando la de Franz Kafka, ¿no? Como que él de grande, pudo escribir y, escribía todo lo que más podía, y también me llamaba la atención que él también, al igual que Borges, se veía implicado de alguna manera disfrazada en lo que escribía, ¿no? Ese es un punto que me interesa también preguntarte en tu experiencia, ¿no? ¿Vos notás eso, digamos, que hay alguna implicancia, ya sea en los cuentos breves o de ficción, de alguna manera con el yo de la persona? Claro que sí, por supuesto, y con el otro yo también. Ajá, a ver, creo que era Freud quien decía que el poeta es aquel que juega. Totalmente, pero que juega como el niño, ¿no? Que juega en serio, que se le va la vida en ese juego. Claro. Es lúdico. Sí, absolutamente, yo creo que aquí hay mucho de eso. Este aspecto lúdico de la literatura y del arte en general, te diría. Sí, como permite eso, ¿no? Salirse un poquito de las constricciones diarias, ¿no? Y permitirse ser el que quiera, ¿no? Qué sé yo. La literatura esencialmente es soledad. Esto lo decía Paul Auster, porque se escribe en soledad y se lee también en soledad. Pero lo característico es que en el medio sucede algo. Ese algo es el encuentro, ¿no? Con el otro, con el lector, digamos, desde la posición del autor. Y se da una sinergia ahí muy intensa, digamos, ¿no? A ver, yo he leído, por ejemplo, a Edgar Allan Poe a los 14 años y todavía recuerdo cómo me latía el corazón, ¿no? Y ya pasaron 30 años. Qué lindo. ¿No? Entonces digo, wow, hay una fuerza, hay una especie de magia, ¿no? Una cosa bien intensa que se produce. Creo que eso es un poquito lo que alimenta la carrera, en todo caso, la elección y sostenerlo. Claro. Acá Graciela te quiere hacer una preguntita también. Sí, por favor. Hola Paulo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Graciela, ¿cómo andás? Todo bien. Mira, mientras que ustedes hablaban pensaba en esta cuestión de la construcción de una idea en forma breve, muy breve, y recordaba algo que en este momento no me viene el autor a la mente, ¿no? Pero un texto muy breve que dice: se venden zapatos de bebé sin uso. Es de Hemingway. Exacto, pensé que era de Hemingway, pero no quería decir una cosa por otra. Y tiene un disparador impresionante. Vos decís, son 2 líneas que te disparan en la cabeza un montón de cosas. La primera imagen que viene es la más terrible porque uno piensa que esa criatura no nació. Pero después tal vez, no sé, esperaban una niña y llegó un varón. Es decir, que está tan abierto a un montón de interpretaciones en 2 líneas. Porque son dos oraciones breves. Y entonces pensaba, a lo largo de estos 5 días, vos en el seminario vas compartiendo distintas herramientas y distintos recursos. Pero si vos tuvieses que contarnos cuál sería el puntapié inicial para que yo diga, bueno, quiero contar una historia, pero quiero que esa historia sea breve. ¿Dónde tengo que apuntar? ¿Cuál sería la primera pieza que tengo que mover para decir, bueno, voy a construir algo que el otro entienda, pero que sea acotado en el espacio? Ok, buena pregunta, compleja. Mira, Piglia también decía que lo otro es tentativo, que uno solo puede trabajar con aproximaciones, ¿no? Sí. Porque como esto no es una ciencia exacta, la única opción que le queda es saber lo que no quiere.
¿no? Y lo otro es tentativo. Entonces, lo primero es como plantearse, bueno, no es lo mismo, digamos, que si yo quiero contar una historia muy compleja, muy larga, como por ejemplo la historia de los Buen Día, claro, que tengo que escribir 100 años de soledad, ¿no? Porque son como 500 páginas, porque son generaciones y generaciones, hay mucho material. Ahora bien, si yo quiero contar la historia de un bebé y de unos zapatos, puedo llegar, si tengo la maestría de Hemingway, a usar 2 líneas. Tal cual. Entonces, ahí la primera cuestión, digamos, que se presenta es la elección. ¿De qué quiero contar? Necesito saber bien qué historia quiero contar. Claro. ¿No? Y definirla, y acotarla, y constreñirla lo más posible, y tratar de ir al núcleo de esa historia. Porque si Hemingway cuenta toda la historia, qué sé yo, de la concepción de ese bebé y de la historia de los padres, ya no es una historia breve. Ya no es una historia breve, pero además pierde la contundencia de esas 2 frases, ¿no? Claro, exactamente. Hay un libro... Tendríamos otra historia, pero algo que uno aprende cuando escribe, es que cada texto, digamos que pide su propia forma. A ver, suena complejo, pero quiere decir esto, que si uno está escribiendo y no logra hacerlo en 2 líneas, es porque ese texto merece más tiempo. Claro. Simple. O sea, no es que es obligatorio escribir en 2 líneas, ¿no? Digo, no es obligatorio nada, no es obligatorio escribir, claro, en todo caso. Empecemos por ahí. Claro. Empecemos por ahí. Tengo un libro de microrelatos, no lo tengo en este momento en mi poder, está en Buenos Aires. Un libro que tiene todos relatos muy cortos, se llama Ojos de Aguja, y entre esas brevísimas expresiones hay una que me resulta hasta risueña, que dice: yo no lo maté, él solito se cruzó en mi bala. O sea, eso es todo, y sin embargo te genera la risa, te genera el ver esa escena, no sé, creo que a veces la brevedad nos da vía libre también a que nosotros despertemos mucho la imaginación, ¿no? Claro que sí, porque el microrrelato, sobre todo, es muy lúdico, está muy emparentado con el chiste, muy emparentado con el aforismo y con las formas breves, con el haiku, por ejemplo, con el haiku, que es esta poesía, ¿no?, brevísima, oriental, pero hay una diferencia entre todos esos, y es que la microficción está contando una historia, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un aforismo, ¿no? Mejor pájaro en mano que 100 volando. No nos cuenta una historia, pero nos da la imagen. Claro, genera una imagen, quizás es más un pensamiento, un consejo, pero no está contando una historia. Digo, no hay narratividad. Esa es la diferencia, digamos, la gran diferencia. Pero están emparentados, sin duda, porque los 2 son breves, ¿no? Muy bien, Paulo, qué interesante va a estar todo el seminario, esta conversación. Muy amable de tu parte. Contanos un poquito, sé que si bien ya arrancó el seminario, se puede sumar la gente, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿Cómo accede a esta formación? Sí, hoy hicimos la tercera eran 4 encuentros, o sea, solo nos resta el último, que es el viernes, pero de todas maneras está abierto y es público y gratuito. Ajá. Y cualquiera puede... que tenga ganas, por supuesto, puede acudir. Como esta formación es auspiciada por el fondo, como digo, no hay mucho requisito, es muy amplia, está pensada así, ¿no? Nada más ganas y voluntad. Pablo, ¿existe la posibilidad de que esto se vuelva a hacer en la misma localidad o en otro sitio, por ejemplo en el Calafate? Estoy pensando como local, perdón. No, claro, bueno, también es, qué sé yo, una hermosa posibilidad. A mí me encantaría. Sí, estoy 100% dispuesto. Hay que, claro, hay que hacer un trabajito
de coordinar, Claro. coordinar algunas cosas, ver algunos algunos gastos, nada más. Claro, detalles. No, pero eso, acá desde la parte cultural se puede motorizar sin dudas, bien, ¿no? bien. O sea, Vamos, Graciela. es importante. En el Calafate, te cuento, Pablo, el año pasado, dentro de unos Sí. días se va a cumplir un año, se presentó la primera antología poética del Calafate, donde hay más de 40 autores que son todos de la región, algunos nacidos, otros llegados aquí, como es mi caso personal. En esa antología está Sí, sí. Pablo Zabalé y Ujú. estoy yo, como la primera vez que publiqué en un libro físico, y otros autores que son muy reconocidos, como es el caso de Mario Echeverría Valeta, como es el caso de Héctor Rodolfo Peña o Gregorio Mancilla, pero siempre que nosotros nos reunimos, porque somos un grupo literario y tenemos encuentros de lectura todos los meses, pensamos en Sí. la necesidad de esos espacios de formación que no los tenemos en realidad. O sea, nos vamos alimentando entre nosotros con los que tienen más trayectoria, más experiencia, más capacidad, pero esto que ustedes están desarrollando en Río Gallegos es fantástico. Yo me sentiría súper feliz si algo así se pudiera hacer acá en el Calafate, y te puedo asegurar que también superaría las expectativas que puedan poner, porque somos muchos los que trabajamos literariamente en el lugar. Sí, 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 claro que sí, lo sé. Desde ya cuentan conmigo, por supuesto. A ver, esto es muy simple. A ver, esta actividad en particular nació de ese proyecto que presentamos en esta beca, ¿no? En esta beca de formadores. Pero responde a un trabajo anterior. Yo vengo trabajando con Gabriela en la universidad. Esta es la tercera actividad que desarrollamos acá en Gallegos. Entonces, digo, de mi parte hay un compromiso. Yo no solo, yo soy muy crítico, voy a decir, ahora me pongo serio. Soy muy crítico conmigo mismo y con la literatura en general. Entonces, no me gusta, o no soy de los que se quedan en la queja. Yo propongo, este es mi granito de arena, ¿no? Digo, esto es lo que he aprendido y lo que he podido capitalizar en los últimos, te digo, 10 años, Está bueno. ¿no? Entonces, qué sé yo, no todos los espacios están abiertos, no a todo el mundo le interesa, pero desde ya que si surge alguna posibilidad en Calafate, cuenten conmigo. Es muy desde ya. importante. Bueno, Lo vamos Pau- a tener en cuenta. Claro, claro que sí. Paulo, ¿dónde te puede encontrar la gente que te quiera ver, digamos, todo lo que escribís, lo que producís? ¿Tenés alguna página? Bueno. ¿Sí? Sí, tengo mi página web que es pauloneo.com, bien simple, ahí también están las redes, nada, eso, ahí hay algo que me gusta hacer, tengo una especie de biblioteca Qué piola. online, ahí con cuentos muchos de estos cuentos que uso para los talleres están ahí, o sea, son del libre acceso, así que nada, eso, realmente un gusto charlar con ustedes. Igualmente, Muy Paulo, interesante. muy agradable hablar Espero contigo. sigamos. Y muy agradecidos a vos y a Gabriela, le mandamos un abrazo inmenso y gracias, estamos ahí en contacto ya. Por favor, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Paulo. Y a todo el equipo, Abrazo. hasta luego. Hasta luego. Chau, chau.
día a día, ¿no? Que lo vamos viviendo así, todo lo que más podemos, que disfrutamos. Y bueno, tenemos ahí para compartir algunas cuestiones, a ver qué nos algunas resuena. frases breves, ¿no? Viste que yo llevo mi agenda desde el año pasado con el programa, ya estoy superponiendo porque estoy usando la misma del año pasado, entonces abro barra y agrego lo que venimos haciendo ahora. Sí. Pero yendo hacia atrás me encuentro con una frase que por alguna razón la debemos haber traído acá a la mesa y le pertenece a Jorge Dorio y dice: no hay selección más natural que la que empuja las entrañas ante las injusticias de la especie. La conversión que estalla en los humildes hará tronar el escarmiento. La evolución se cumple, la vida se abre paso. Hermoso. Bueno, no sé si hay algo más, tenemos ahí. Acá hay una frase cortita A ver. que dice: la vida es un viaje, no un destino. Hermoso. Y está bueno, porque la vida es un viaje y hay que disfrutarla a full. A pleno. Bueno, Mari está buscando, yo tengo una acá de mi autoría también, como la anterior, del que se denomina El síntoma, que eso está en un ensayo que espero publicar en algún momento, que se llama La flecha ardiente de la escritura. Pero digamos, se llama El alma se oculta. Y dice así: el alma se oculta en amnesias transitorias. La conciencia vigila el cuerpo para que no se suelte del todo. Existe una cirugía espacial para estar adentro o afuera. Mariela. Me dueles tanto en la herida, mujer, llamarada de pasión. Eres profunda quemadura de tercer grado, puñalada por la espalda en aquel bar a oscuras. Me dueles tanto en la herida, dolor eterno, en el que no puedo, dolor nauseabundo en el que muero. Dame el antibiótico de tus labios al metiolate de tu aliento, o cúbreme con la frazada de tu cuerpo. Demasiado romántico, me encantó. ¿Pero qué le pasó al psicoanalista? Vamos con Está toda. escrito por un enfermero. Dice: tápame la herida, tápame esta hemorragia de amor. O Y sea, tenía que ser un enfermero. Mm. Ah, ¿qué te parece? Interesante Buena, eso, buena. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, Mariela, Mónica, a toda la gente que nos sigue, que nos comparte sus alegrías. Nos vamos con este tema para no verme más, de La Vela Puerca en vivo. Gracias, chicas. Hasta la próxima. Gracias, gente. Hasta el próximo miércoles.